En el siguiente video analizaremos el movimiento parabólico, en particular problemas en el cual se analiza el movimiento de un único proyectil. Para ello, inicialmente veremos algunas cosas respecto al movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Consideremos el proyectil que se muestra acá, que en el instante t igual a 0 está en una posición dada por la posición horizontal inicial x0 y la posición vertical inicial y0. Su rapidez inicial o magnitud de la velocidad inicial es v sub 0 y θ sub 0 es el ángulo de lanzamiento. Pues bien, a medida que se va moviendo, el proyectil va a ir tomando diferentes posiciones. En particular, nos va a interesar, por ejemplo, en este punto en particular, el vector rojo que tenemos acá es el vector posición, que va a tener dos componentes. ¿Qué componentes tendría? Tenemos que el x de t sería el componente horizontal y el y de t sería vertical. La componente horizontal corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme de posición inicial x0 y velocidad inicial igual a v0 por coseno del ángulo de lanzamiento θ sub 0 por t. Y la componente y corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical, a un modelo de lanzamiento vertical, por lo general hacia arriba, con posición inicial y sub 0, velocidad inicial v0 por seno del ángulo de lanzamiento θ sub 0, menos un medio de g por t al cuadrado. En azul tenemos el vector velocidad, que es tangencial a la trayectoria. Donde esta trayectoria es parabólica, que va a tener también una componente x y una componente y. Va a tener una componente b sub x de t y una componente b sub y de t. Como el movimiento en el sentido x es movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser siempre constante y su valor va a ser v0 por coseno del ángulo de lanzamiento θ sub 0. Y la velocidad en su componente vertical va a ser v0 por seno de θ sub 0 menos g por t. Ahora, consideremos este cuerpo que parte en instante t igual a 0 en su posición x0 y 0 y es lanzado. Nos van a interesar dos instantes particulares. El instante 1, que corresponde a una situación de altura máxima, y un instante 2 que corresponde a cuando el proyectil alcanza nuevamente su nivel de lanzamiento. En la situación de altura máxima vamos a tener un tiempo igual a lo que se denomina tiempo máximo, para el cual se cumple la condición de que la componente y de la velocidad en ese instante va a ser igual a 0. Podemos demostrar fácilmente que el valor del tiempo máximo es el que está mostrado acá. Muy simple, componente y de la velocidad sería v0 por seno de θ0 menos g por tiempo máximo igual a 0. Y aquí se despeja que g por tiempo máximo
es igual a B0 por seno de teta 0, y de ahí se llega al resultado B0 por seno de teta 0 dividido en G. Reemplazando este resultado en la ecuación de altura, se llega a que la altura máxima va a ser la altura inicial I sub 0 más un valor que va a ser B0 por seno al cuadrado de teta 0 dividido en 2G, que sería exactamente esta altura de acá, que sería B0 por seno al cuadrado de teta 0, este B0 al cuadrado, partido en 2G. El otro instante que nos va a interesar es el nivel de lanzamiento, o sea, cuando el proyectil vuelve a pasar por el nivel inicial de lanzamiento, que se da en un cierto instante T'. Y se cumple para la condición de que la altura del proyectil sea exactamente igual a la altura inicial. Se puede demostrar de que este instante T' equivale a 2 veces el tiempo máximo, o sea, 2B0 por seno de teta 0 partido en G. La distancia máxima, que es, o el alcance máximo, que es la posición horizontal que tiene el proyectil en el instante T', se obtiene evaluando la posición horizontal en el instante T', nos va a dar x0 más b0 al cuadrado por seno de 2θ partido en g, donde toda esta distancia de acá va a ser b0 al cuadrado por seno de 2θ0 partido en g. Considere el siguiente problema. Un cañón dispara desde el suelo un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros partido por segundo y una inclinación de 30 grados respecto al horizonte. Considere g es igual a 10 metros segundo al cuadrado. Hay que calcular tiempo máximo, altura máxima, alcance máximo y vector velocidad del proyectil en t igual a 5 segundos. Nos encontramos con la situación descrita anteriormente, solo que el proyectil, que lo voy a dibujar acá, está en el origen del sistema de coordenadas. Por lo tanto, x0 e y sub 0 va a ser igual a 0. Tenemos como datos la velocidad inicial 100 metros partido por segundo y el ángulo de lanzamiento 30 grados, y g igual 10 metros segundo al cuadrado. La pregunta hay que calcular el tiempo máximo, es solamente evaluar en la fórmula. Tenemos que el tiempo máximo va a ser igual a b0 por seno de teta 0 partido en g. Evaluamos 100 metros partido por segundo por seno de 30 grados dividido en 10 metros segundo al cuadrado. Metros con metros, segundo con el cuadrado, nos queda segundos arriba, se va este 0 con este 0, y este seno de 30 es un medio. Por lo tanto nos queda 10 por un medio igual a 5 segundos. Ahora hay que calcular la altura máxima. La altura máxima hay que acordarse que parte del suelo, por lo tanto I0 igual a 0, por lo tanto la altura máxima sería B0 al cuadrado por seno al cuadrado teta 0 dividido en 2 por G. Evaluamos 100 metros partido por segundo al cuadrado por seno al cuadrado de 30 grados dividido en 2 por 10 metros segundo al cuadrado. Nos va a quedar arriba metros cuadrados partido en segundo al cuadrado y abajo metros segundo al cuadrado en términos de unidades. Se simplifica uno de los metros, se va los 2 segundos al cuadrado y nos queda en cuanto a unidades en metros. En cuanto a números, nos va a quedar 100 por 100 por seno al cuadrado de 30 grados. Seno de 30 es un medio, por tanto seno al cuadrado de 30 es un cuarto dividido en 20. Simplificando, se va un 0 con un 0, 10 con 2 nos queda 5, y el 4 con el 100 se simplifica 25. Por lo tanto nos va a quedar 25 por 5, que va a ser igual a 125 metros. Lo tercero que nos pregunta es
es el alcance máximo, Dmax. Nuevamente acá, x0 es igual a 0, por lo tanto el alcance máximo va a estar dado solamente por b0 al cuadrado por seno de 2 de teta 0 partido en g. Nuevamente evaluando, 100 metros partido por segundo al cuadrado por seno de 2 por 30 grados, que sería seno de 60 grados, dividido en 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por la misma consideración de unidades que vimos en el problema anterior, esto va a quedar en metros. Seno de 60 es raíz de 3 medios, eso lo pueden verificar en la calculadora. Por lo tanto, el alcance máximo va a ser 100% por raíz de 3 medios partido en 10. Se simplifica un 0 con el 0, el 2 con el 10 nos va a dejar 5. Por lo tanto, el alcance máximo va a ser 100 por 5 por raíz de 3 igual a 500 por raíz de 3 metros, que es aproximadamente, si uno hace los cálculos, 866,03 metros. Finalmente nos queda la pregunta D, que es el vector velocidad en el instante 5 segundos. Da la casualidad de que, como habíamos calculado anteriormente, este tiempo 5 corresponde justamente al tiempo máximo. En el instante igual al tiempo máximo, la componente y de la velocidad sabemos que va a ser 0. Lo vamos a verificar. Y la componente x de la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo inicial. Vamos a verificarlo. El vector velocidad en el instante 5 va a ser Vx de 5 por y tongo más Vi de 5 por j tongo. Para la velocidad horizontal, la componente horizontal sería V0 por coseno de teta 0, que sería 100 metros partido por segundo por coseno de 30, que es raíz de 3 medios. Nos queda 100 por raíz de 3 medios. 100 al simplificarlo con 2 nos queda 50. Por lo tanto nos va a quedar 50 por raíz de 3 metros partido por segundo, que es aproximadamente 86,60 metros partido por segundo. La componente y de la velocidad en el instante 5 va a ser 100 metros partido por segundo por seno de 30 menos 10 metros partido por segundo por 5 segundos, que era V0 seno de teta 0 menos G por T, que era la ecuación. Esto nos va a quedar 100 por un medio menos 50 metros partido por segundo, 10 por 5, 50. Se simplifican el 100 con el 2, nos queda 50. Llegamos a 50 menos 50 igual a 0. Lo cual es coherente con lo indicado inicialmente. Por lo tanto, el vector velocidad instante 5 va a ser 86,60 y tongo metros partido por segundo. Y con esto damos por resuelto este problema. Considera ahora el siguiente problema. Se lanza una pelota con una rapidez de 25 metros partido por segundo y con un ángulo de elevación de 40 grados contra un muro situado a 22 metros del punto de lanzamiento. Aquí tenemos la pelota con rapidez V0 25 metros partido por segundo y un ángulo de elevación de 40 grados. Se pide determinar instante a partir de t igual a 0 en el cual la pelota choca contra el muro. Este instante t igual a t, y altura a la que se produce el choque, la altura h. Veamos los datos que tenemos. Sabemos que la distancia entre la posición de lanzamiento de la pelota y la posición de la pared horizontalmente es 22 metros. G se asume 10 metros partido por segundo al cuadrado. Definimos un sistema de coordenadas tal en el cual el proyectil está en el origen del sistema de coordenadas, por lo tanto x0 e y0 son iguales a 0. La velocidad inicial del lanzamiento es 25 metros partido por segundo. Y el ángulo de lanzamiento es 40 grados. Partamos planteando la ecuación horizontal. Posición inicial va a ser x0, que sabemos que es 0, más b0 por coseno de teta 0, que va a ser igual a 40 grados. Reemplazando los valores,
B sub 0 es igual a 25, teta sub 0 igual a 40 grados, por lo tanto la posición horizontal va a ser 25 por coseno de 40 grados por t. En el enunciado, esta distancia va a corresponder a la posición horizontal en el instante t, la distancia d va a ser igual a la posición horizontal en el instante t, por lo tanto hay que hacer el reemplazo de 25 por coseno de 40 por t igual a 22. De ahí podemos despejar fácilmente el instante t mayúsculo en el cual se produce el choque, que nos va a quedar 22 dividido en 25 por coseno de 40 segundos, lo que nos va a llevar a un tiempo de 1,15 segundos. Por otra parte, vamos a necesitar la ecuación del movimiento vertical, que va a ser I0, que sabemos que es 0 porque el proyectil partió en el origen del sistema de coordenadas, más B0 por seno de teta 0 por t, menos un medio por g por t al cuadrado. Se reemplazan los valores y se nos va a quedar finalmente 25 por seno de 40 grados por t menos 5 por t al cuadrado. En la figura resulta claro que la altura del choque va a ser la posición vertical del proyectil en el instante t igual a t que calculamos, que es 1,15 segundos. Luego la altura h va a ser igual a la posición vertical del proyectil de valor en ese tiempo. Nos va a quedar 25 por seno de 40 por t mayúscula menos 5 por t mayúscula al cuadrado, que sería 25 por seno de 40 grados por 1,15 menos 5 por 1,15 al cuadrado metros. Al evaluar esto en la calculadora nos va a dar un valor aproximado de 11,86 metros. Con esto damos por resuelto el problema. Consideremos ahora este siguiente problema que corresponde a un ítem de test de una solemne de introducción a la mecánica. Un avión de carga está volando horizontalmente a una altitud de h igual a 2000 metros con una velocidad horizontal de 350 km por hora y deja caer un paquete. ¿Qué distancia horizontal d ha recorrido el paquete al llegar al suelo? Veamos qué es lo que tenemos acá. Aquí tenemos el paquete, que inicialmente sale volando con la velocidad v sub 0 del proyectil. Y en cierto instante, t igual a t, llega al suelo a una distancia horizontal d desde donde se lanzó. De partida podemos plantear la ecuación vertical del movimiento vertical del paquete. Altura inicial h, que es conocida, velocidad inicial 0 en el sentido vertical porque la velocidad inicial es horizontal, menos un medio de g por t al cuadrado. Por lo tanto la ecuación nos va a quedar h menos 5t al cuadrado. Si al cierto instante t mayúscula el proyectil llega al suelo, eso significa que la altura en ese instante t mayúscula es igual a 0, por lo tanto h menos 5t al cuadrado es igual a 0. Y de ahí se puede despejar fácilmente el valor del instante en el cual el paquete llega al suelo, que sería la raíz de h quintos. Que al reemplazar los valores hay que acordarse que h es 2000 metros, nos va a dar raíz de 2000 dividido en 5 segundos, que va a ser igual a raíz de 400 segundos, que va a ser igual a 20 segundos. Teniendo el tiempo que se demora en caer el paquete al suelo,
nos resulta fácil calcular el movimiento horizontal. La ecuación horizontal va a ser posición inicial x0 igual a 0 más la velocidad inicial que es v0 por t. Detalle importante, la velocidad inicial la dan en kilómetros por hora, 350 kilómetros por hora. Para poder hacer los cálculos de manera coherente hay que convertir eso a metros partidos por segundo. Al respecto existe una fórmula muy simple para hacer la conversión, que la vamos a escribir acá, de que una velocidad de v kilómetros por hora equivale a v dividido en 3,6 metros partido por segundo. Similarmente, una velocidad p metros partido por segundo va a equivaler a 3,6 v kilómetros por hora. Un pequeño tip que les puede servir para algún otro problema. Aplicando esta idea, los 350 km por hora equivalen a 350 dividido en 3,6 metros partido por segundo, lo que nos lleva a 97,22 metros partido por segundo. Lo que queda es fácil reemplazar. La distancia d horizontal recorrida es la posición horizontal en el instante t mayúscula, lo que va a ser 97,22 metros partido por segundo multiplicado por 20 segundos. La unidad nos va a quedar en metros y la distancia va a ser igual a 1944,44 metros, que corresponde en este caso a la alternativa B. Con esto tendríamos resuelto este problema de selección múltiple. Consideremos ahora este otro problema de selección múltiple correspondiente a una solemne antigua de introducción a la mecánica. Se dispara un proyectil desde un acantilado que está a 200 metros sobre el nivel del mar, con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Aquí voy a dibujar el proyectil. La rapidez de salida del proyectil es de 60 metros partido por segundo. Se nos pide calcular el tiempo que va a tardar el proyectil en tocar la superficie del agua. Se nos da el dato de que g es 10 metros segundo al cuadrado. Aquí tenemos un dibujo que ilustra la situación. Tenemos los siguientes datos. La altura inicial es 200 metros de acuerdo al sistema de coordenadas dibujado. Velocidad inicial 60 metros partido por segundo. Ángulo de lanzamiento 30 grados. Se reemplaza la expresión para la ecuación del movimiento vertical. Altura inicial más v0 por seno de teta 0 por t menos un medio g por t al cuadrado. Se reemplazan los datos, 200 más 60 por seno de 30 por t menos un medio por 10 por t al cuadrado. Seno de 30 es un medio. Se hacen todos los cálculos y finalmente nos queda la ecuación de posición vertical del proyectil, que va a ser 200 más 30 por t menos 5 por t al cuadrado. Se nos pide calcular el tiempo que tarda el proyectil en tocar la superficie del agua. Eso obliga, o para poder obtener eso, tenemos que igualar la ecuación de posición vertical a 0, que es el nivel del suelo de acuerdo al sistema de coordenadas que vimos anteriormente. Se hace la igualdad y se llega a una ecuación de segundo grado relativamente simple. Es que es t cuadrado menos 6t menos 40 igual a 0. Nos queda aquí 200 más 30t menos 5t cuadrado igual a 0. Se da vuelta la expresión, se divide por 5 para llegar a números más simples y se llega a este valor recién citado. A esto se le aplica la regla general para resolver una ecuación de segundo grado, que ya sabemos que es at cuadrado más bt más c igual a 0. Entonces de aquí se llega a que t es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido en 2a.
Esto ya lo hemos usado antes. Se aplican o se evalúan los valores, nos queda 6 más menos raíz de menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 40, dividido en 2 por 1, y al desarrollar nos va a quedar, finalmente, 6 más menos 14 partido en 2 segundos. Y esto nos lleva a dos posibles respuestas, una con el signo más y otra con el signo menos. La respuesta con el signo más va a ser 6 más 14 partido en 2, 6 más 14, 20, dividido en 2, 10 segundos. Esa es la primera. Y la segunda es 6 menos 14 partido en 2, 6 menos 14, menos 8, dividido en 2, menos 4. Ahora, como estamos contando a partir de t igual a 0, las respuestas, los instantes negativos, no tienen sentido físico, por lo tanto, este tiempo 2 no sirve como respuesta, y por lo tanto la respuesta correcta va a ser el tiempo 1 igual 10 segundos, que corresponde a la alternativa B. Con esto resolvemos el problema y damos por terminado este video. Muchas gracias por su atención.